final se genera la formación de un trombo que detiene la hemorragia, hay reparación de tejido, hay luego fibrinolisis y la lesión se resuelve. En estos procesos, entonces, desde el punto de vista clásico, se distingue una hemostasia primaria y una secundaria. Esto es útil para el estudio, para la clasificación, para ver pruebas que me puedan estar hablando de un proceso en particular. Pero vamos a ver que para la interpretación global de los fenómenos es mucho más útil verlo en forma integrada, como lo muestra la teoría celular, que eso lo vamos a ver hacia el final de la clase. Bueno, entonces tenemos que la hemostasia primaria consta, acá hay un esquemita que ilustra el proceso hemostático. Esto es hemostasia, ¿sí? No es homeostasis, ¿sí? Así que ya vayan reconociendo palabras que suenan parecido, pero no se refieren en nada a lo mismo, ¿sí? Entonces hablamos de hemostasia o procesos hemostáticos, ¿sí? Entonces este diagrama, este dibujo muestra alguna de estas etapas, ¿sí?, del proceso hemostático. Reconocemos en la hemostasia primaria la vasoconstricción, la adhesión plaquetaria, la secreción plaquetaria y la agregación plaquetaria. Y en la secundaria ya tenemos el proceso de coagulación, reparación de tejido y fibrinolisis, ¿sí? Entonces acá en el dibujo se puede ver el vaso sanguíneo normal, sin lesión. Acá ya se produce una injuria en este lugar y ya se manifiesta una vasoconstricción, para luego generar un trombo plaquetario, ¿sí?, o la agregación de las plaquetas en esa zona de lesión, y finalmente el proceso de coagulación que estabiliza esa malla de fibra. Con respecto al espasmo vascular, que es la primera etapa, es muy... la podemos observar en el primer minuto luego de la lesión, y vamos a ver que ese espasmo vascular está generado por varios mecanismos. Fíjense acá cuando describe este proceso, dice, el daño vascular inmediatamente estimula la vasoconstricción, con restricción para restringir el flujo sanguíneo fuera del vaso, ¿sí? Entonces fíjense cómo este trabajo, que es sacado de un reprint, esta leyenda del dibujo, habla también de alguna manera en forma teleológica, ¿sí? Porque está diciendo el para qué se produce esa vasoconstricción. Pero bueno, recuerden que vamos a tratar de explicar los mecanismos desde las causas, los procesos, y no desde el para qué. Entonces, con respecto al espasmo vascular o a esa vasoconstricción, hay varios mecanismos, como por ejemplo la contracción miogénica local, que se da por el desbalance en realidad de endotelina y óxido nítrico, de manera que predomina la endotelina respecto al óxido nítrico. Un reflejo nervioso, ¿sí?, que puede producirse cuando se activan terminales dolorosas, nociceptivas, y después otros factores locales liberados por las plaquetas durante esa fase de secreción plaquetaria, ¿sí?, que va a mantener durante más tiempo esa vasoconstricción. Bien, bueno, ¿estamos hasta acá? Bien. Entonces, ya hecha esta introducción, nos metemos directamente en... Vamos a ver, corre. Bueno, antes
Les muestro acá cómo vamos a plantear las dos pruebas que vamos a realizar en el laboratorio, que esto es lo que indica la guía de trabajo práctico o la guía de actividades. Vamos a hacer la prueba del torniquete y el tiempo de sangría, ¿sí? Ambas pruebas evalúan la hemostasia primaria, dentro de esa clasificación de la vía clásica, que es media obsoleta. Sin embargo, es útil porque nos permite evaluar en forma independiente algunos procesos en forma individual. Bien, sí, a ver, ¿quién levanta? Hans. Dime, Hans. Buenas, profe. Les quería hacer una consulta acerca de la cascada Sí. de coagulación. ¿Es Ya vamos, necesario? espera, estamos en la primaria recién, ahora vamos a ir a la cascada. Ah, ¿Vos no, me no, esperás decía. un ratito? Dale, dale, dale. Sí, porque la coagulación entra en la secundaria, ¿sí? Es hemostasia secundaria. Entonces vamos a empezar con dos pruebitas, que son las que vamos a hacer prácticamente en el laboratorio, que tienen que ver con la hemostasia primaria, de acuerdo a la clasificación que dimos antes, y que, bueno, tienen, por ejemplo, estos valores normales. La prueba del lazo hasta 10 petequias, el tiempo de sangría de 1 a 4 minutos, ¿sí? En esta etapa, que es la hemostasia primaria, son esenciales las plaquetas y el endotelio vascular, ¿sí? Los procesos se van a centrar en estos dos componentes. Y entonces lo que les traigo acá abajo es un modelito que muestra los componentes normales en todos los vasos sanguíneos que participan en el proceso de la hemostasia primaria. Entonces pueden ver las plaquetas, que son uno de los componentes celulares de la sangre, y después todo el resto son componentes del endotelio y que son esenciales para este paso eh, de eh, vasoconstricción, adhesión, secreción y agregación plaquetaria. Entonces vamos a ver, y también van a ser importantes en la fase que sigue, que es la coagulación. Por eso les digo que está todo relacionado, y que a veces una clasificación es útil simplemente para ordenar un poco o para poder interpretar resultados de alguna prueba. Pero en vivo ocurre todo en forma integrada, ¿sí? Entonces, fíjense, acá van a tener el inhibidor del del factor tisular, van a tener una antitrombina 3, que ahora la vamos a nombrar. Tenemos una trombomodulina, que activa la proteína C, A, proteína C activada. Tenemos una ATPasa o ADPasa, que genera ADP o AMP. Tenemos una óxido nítrico sintasa, que produce óxido nítrico. Y tenemos factor von Willebrand, tanto en el endotelio como en el subendotelio, ¿sí? Estos como componentes esenciales en este endotelio vascular. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es describir el fundamento fisiológico de estas pruebas de hemostasia primaria. El fundamento fisiológico va a ser el mismo para ambas pruebas. Sin embargo, en una prueba se hace más hincapié en un aspecto, mientras que a lo mejor en el tiempo de sangría se hace o se focaliza en otro aspecto de esta hemostasia primaria. Y eso lo vemos también por el hecho de que en una prueba evaluamos cantidad de petequias y en otra prueba evaluamos un tiempo de hemorragia, por ejemplo, o un tiempo de sangrado. Sin embargo, el fundamento fisiológico de ambas pruebas o entender qué es lo que está pasando durante la hemostasia primaria es la misma teoría, es el mismo conceptualmente la misma explicación para ambos procesos.
¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es un modelo, ¿sí? Es un dibujo, es un esquema que me permite visualizar gráficamente distintos momentos de esa hemostasia primaria, ¿está? Y lo que les presento acá en los recuadros es un poco más detallado el cómo ocurre ese proceso. Entonces, en el caso de la adhesión plaquetaria, la plaqueta presenta diversos receptores de adhesión que median la formación de una capa de células sobre el tejido expuesto. Esos receptores incluyen la glicoproteína 1B95, que une el factor von Willebrand, esencial para la adhesión de la plaqueta a la pared del vaso dañado, e importante en la activación de las plaquetas por trombina. Y después hay otras glicoproteínas que unen colágeno, como la 1A2A, la 4 y la 6, y el receptor Fc para la glicoproteína 6. Todas estas son glicoproteínas que están en la superficie de la plaqueta cuando todavía no está activada, y que tienen como ligandos al factor von Willebrand, que va a estar en el subendotelio, y al colágeno, que también está en el subendotelio. De manera que cuando esa pared endotelial o epitelio endotelial se rompe, se lesiona, tanto el factor von Willebrand como el colágeno quedan expuestos a la sangre, ¿sí? Y entonces ahí las plaquetas, a través de estas moléculas de adhesión, unen a esas moléculas del subendotelio y se va a producir la activación plaquetaria. Si seguimos acá con esta activación, podemos decir que la unión de las moléculas subendoteliales a sus receptores activan las plaquetas, provocando el cambio de forma, la secreción de los gránulos, porque recuerden que las plaquetas, si bien no tienen núcleo, pero sí tienen gránulos con distinto contenido. Ahora acá les muestro esperen que se me olvidó. Les muestro una imagen con los gránulos que tiene cada una. Se produce entonces la secreción de los gránulos y la exposición en otra glicoproteína, que es la 2B3A, de un dominio que va a reconocer el fibrinógeno y que va a permitir la unión de otras plaquetas circulantes. Entonces hay un primer proceso de acercamiento de la plaqueta hacia ese endotelio, de unión a través de estas glicoproteínas con los componentes subendoteliales. Eso produce una activación de la plaqueta con su cambio de forma, rearreglos del citoesqueleto por activación de proteinquinasas, fosfatilinositol 3 quinasa, fosfolipasa 2, y esos cambios intracelulares determinan que en la glicoproteína 2B3A aparezca un dominio de unión al fibrinógeno. Y ese fibrinógeno es el que va a ser el puente con otras plaquetas que vienen circulando y que se van activando por los productos que se liberan durante la secreción granular. Entonces, están estas glicoproteínas esenciales para esa primera adhesión al endotelio, y luego el resto de las plaquetas se van a unir a esa primera hilera de plaquetas que están sobre el endotelio propiamente dicho, produciendo ya un trombo o un conjunto de plaquetas en el proceso que denominamos agregación plaquetaria, ¿sí? Además de estas glicoproteínas, otros receptores que son importantes para la activación de las otras plaquetas que no llegan a ver el factor von Willebrand y el colágeno son receptores para el ADP, receptor para el tromboxano A2, para proteasas, o bueno,
o receptores que inhiben esa activación, como prostaglandina I2 y adenosina, ¿sí? Entonces, tanto el ADP como el tromboxano A2, como la trombina, son liberadas en esa reacción de degranulación de las plaquetas, ¿sí? Entonces, la agregación, fíjense cómo están íntimamente relacionadas la adhesión y la agregación plaquetarias. Uno las puede distinguir así en forma teórica, pero en la práctica es muy difícil poner un límite de cuándo es adhesión y cuándo es agregación, ¿sí? Entonces acá, fíjense, en el caso de la agregación plaquetaria, resaltamos el papel central de la glicoproteína 2B3A, que es la que va a unir, la que permite la unión del fibrinógeno, que dicho sea de paso, el fibrinógeno no solo está en circulación proveniente del hígado, sino que también es liberado por los gránulos de las plaquetas. Y también la plaqueta libera von Willebrand. Así que tenemos fibrinógeno y von Willebrand entre medio de las plaquetas que están formando el trombo. Los agregados de plaquetas se forman a través de puentes de fibrinógeno. Además, la activación implica la síntesis y liberación de serotonina, ADP, tromboxano A2, que sirven como amplificadores de la respuesta, como agentes protrombóticos, y estas moléculas refuerzan a su vez la vasoconstricción que comenzó segundos antes, ¿sí? Ayudando a la disminución del flujo sanguíneo, a la activación plaquetaria, todo lo cual ayuda a la formación de ese trombo plaquetario, que sería el resultado final de esta hemostasia primaria. ¿Sí? Acá están todas las moléculas que liberan los distintos gránulos de la plaqueta, así que fíjense qué cantidad de sustancias se ponen en juego en este primer proceso de hemostasia primaria. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, Sí, bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el laboratorio? Nosotros tenemos, entonces, todo esto es la teoría, todo esto es el fundamento teórico, con glicoproteínas, mensajeros liberados en ese proceso de secreción granular, señales intracelulares secundarias a la unión de los ligandos con sus receptores. Todo eso es el fundamento fisiológico. Pero por otro lado, vamos a realizar una prueba de laboratorio, vamos a usar una técnica, y eso lo llamamos la técnica o la descripción de la técnica, que en realidad no tiene nada que ver con el fundamento fisiológico, sino que describe lo que uno va a hacer en la práctica, ¿sí? Entonces, para el caso del tiempo de sangría se realiza, es decir, la descripción de la técnica sería esta: se realiza una incisión con lanceta en el lóbulo de la oreja, se inicia el cronómetro y cada 30 segundos se seca la gota de sangre que se forma. Cuando ya no gotea más, es decir, que se formó el tapón plaquetario, se registra el tiempo, ¿sí? Esa es la técnica del tiempo de sangría. Después podemos hablar de los valores normales. Para este método, los valores normales son de 1 a 4 minutos. Es decir, desde que hago la incisión hasta que termina de sangrar, o hasta que se forma ese tapón plaquetario, lo normal es que varíe entre 1 a 4 minutos. La utilidad clínica, ¿para qué me sirve esta prueba? La prueba me permite evaluar los procesos de adhesión, secreción y agregación plaquetaria, ¿sí? Y respecto a la interpretación de resultados y generación de hipótesis, la idea es qué puedo hipotetizar o en qué puedo pensar cuando tengo, por ejemplo, un resultado prolongado, es decir, un valor mayor a 4 minutos. Y entonces, cuando
un valor del tiempo de hemorragia o tiempo de sangría da mayor al valor de referencia, eso puede asociarse con varias causas distintas. Por ejemplo, la cantidad de plaquetas. Si uno tiene una cantidad de plaquetas menor a lo normal, eso puede estar condicionando la formación del trombo. Puede estar condicionada también por los niveles de factor von Willebrand. Esto está condicionado o es una condición un poco menos frecuente, bastante menos frecuente, con características genéticas que determinan un déficit de ese factor y una prolongación de este tiempo de sangría. Y también puede verse afectado por una alteración en la secreción de tromboxano A2, que es producido por acción de las COX, de las ciclooxigenasas, y este tromboxano A2 es fundamental porque no solo es vasoconstrictor y ayuda a ese primer proceso de vasoconstricción, sino que es importante para el proceso de agregación plaquetaria, para que se vayan sumando más plaquetas en ese trombo. ¿Cómo puede afectarse la secreción de tromboxano A2 si sabemos que es un producto de la ciclooxigenasa? Y bueno, por acción o porque el paciente a lo mejor está tomando algún fármaco que inhiba la ciclooxigenasa. Entonces eso puede estar explicando por qué el tiempo de sangría da más prolongado, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para que podamos distinguir lo que es la prueba en sí, lo que implica la descripción de la técnica, los valores normales y la utilidad clínica, diferenciarlo claramente de lo que es el fundamento fisiológico. ¿Está? Entonces, bueno, esto lo vamos a practicar con el resto de las pruebas que tienen en la guía de trabajos prácticos, como por ejemplo la prueba del lazo o torniquete. El fundamento fisiológico usa o se vale o se basa en lo mismo que estuvimos describiendo recién, tanto para la adhesión y agregación plaquetaria, y bueno, y secreción obviamente en el medio, pero ustedes tendrían que poder seleccionar o explicar de qué manera se favorece o se estimula que ese proceso hemostático se active. Porque en el caso del tiempo de sangría es muy sencillo porque hago una incisión con una lanceta. En el caso de la prueba del lazo, tendrían que ver la técnica para poder, a partir del fundamento fisiológico, poder decir de qué manera están evaluando o están tratando de generar la activación de este proceso hemostático, ¿sí? Bien. Así que bueno, es el primer laboratorio que hacemos. Un poco por ahí los videos los pueden ayudar con las preguntitas que tienen que ir respondiendo, pero es hacer la conexión entre la teoría y la práctica. Bueno, después otras pruebas tienen que ver ya con el tiempo de coagulación de sangre entera, la retracción del coágulo, y acá sí, ya como preguntaba Hans, entramos en lo que es la hemostasia secundaria, ¿sí? Y entramos en el proceso de coagulación de la sangre. Hemostasia primaria, de acuerdo a esta clasificación clásica, es exclusivamente el endotelio y las plaquetas. Ya en el proceso de coagulación, que estaría formando parte de esa hemostasia secundaria, agregamos los factores de coagulación, ¿sí? Esos factores de coagulación se activan secuencialmente sobre la superficie de la plaqueta, obviamente sobre estas plaquetas que están formando el trombo, ¿sí? Se activan secuencialmente sobre la superficie plaquetaria, provocando la conversión del fibrinógeno en fibrina insoluble.
Y acuérdense que entre medio de todas esas plaquetas activadas y que están formando el trombo plaquetario, en el medio se encuentra el fibrinógeno, que por acción de la trombina, que es el producto enzimático activo central de la coagulación, se convierte a fibrina. La trombina lo que hace es pasar del fibrinógeno a fibrina, la cual es una proteína insoluble. Y eso determina que ese trombo plaquetario pase a ser un trombo hemostático y que tenga mucha más resistencia, ¿sí? Las plaquetas tienen sitios de unión para fibrinógeno y fibrina, y así esta estructura fibrosa consolida el tapón plaquetario. Bueno, lo que decíamos recién. En la imagen, ¿qué veo? En la imagen veo los distintos factores de coagulación, que ahora les voy a mostrar la tablita, así están ordenaditos. En la tabla están ordenados por número, pero en esta imagen están ordenados de acuerdo a la vía de activación a la cual pertenecen. Entonces, son todas clasificaciones, otra vez, se reconocen dos vías de activación de los factores de coagulación, una vía intrínseca, que es esta, que está sombreada en amarillo. Esta vía intrínseca se inicia con la exposición del plasma a cargas negativas, que podrían ser, en el caso de la lesión in vivo, puede ser la molécula de colágeno, que tiene cargas negativas, y en el caso de las pruebas de coagulación que hacemos in vitro, son las cargas negativas del vidrio, que forma el tubo de ensayo. Por eso todas estas pruebas se hacen en tubo de vidrio. Esa activa esos factores que se exponen ahora al plasma, hace que el factor 12, que es un factor que está circulando en sangre en forma inactiva y fue producido por el hígado, se active a factor 12 activado. Y acá empieza el concepto de cascada. Este factor activado activa ahora el factor 11, que estaba inactivo, a factor 11 activado. El 11 activado activa el factor 9 a 9 activado. Y ese factor 9 activado, junto con el factor 8, calcio, va a activar al factor 10, que ya forma parte, ese factor 10, de una vía común. ¿Sí? La vía común es una vía en donde desembocan tanto la intrínseca como la extrínseca. Entonces, se puede iniciar toda esta cascada desde la vía intrínseca, desde la exposición del colágeno y activación del factor 12, o se puede iniciar por la vía extrínseca, que es cuando se expone el factor tisular al plasma. El activador es el factor tisular. ¿Qué es el factor tisular? Es una glicoproteína de membrana. Y bueno, acá donde se encuentra hay mucha discrepancia todavía entre los investigadores y los distintos trabajos que uno lee. Está presente de manera abundante en las células que rodean el lecho vascular, sobre todo fibroblastos, músculo liso. Es el único factor de la coagulación. Bueno, normalmente no está presente en la sangre, obviamente, porque es el que va a activar, el que va a dar la señal de que algo se alteró, de que algo se rompió, ¿sí? Sin embargo, también está descrita la presentación del factor tisular en leucocitos y monocitos, especialmente cuando estas células del sistema inmune se activan. Cuando se activan por la llegada de algún antígeno, y hay procesos también de fagocitosis, procesos a nivel de membrana, de secreción de factores. Esos cambios de membrana exponen hacia afuera, hacia el lado del plasma, a esta glicoproteína denominada factor tisular, y esa presencia activaría la vía extrínseca de la coagulación.
Esa vía extrínseca, ese factor tisular activa el factor 7 activado formando un complejo con calcio, con el factor 5, bueno, y fosfolípidos de la plaqueta, activa también este factor 9, que es uno de los complejos enzimáticos de la vía común. Ese factor 10 activado, a su vez, activa el factor 2, que es la protrombina a trombina, y ahí ya se genera esta trombina, que es la molécula central en el proceso de coagulación, que es la que va a actuar sobre el fibrinógeno para pasarlo a fibrina. Esto lo pueden encontrar representado de un montón de maneras, pero la idea es que puedan reconocer a la trombina como componente esencial enzimático y puedan reconocer este tronco común que abarca al factor 10 y a la protrombina, y luego las dos vías de iniciación de esta cascada de coagulación, que puede ser por vía extrínseca o intrínseca. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como se muestra en este dibujo. Y nuevamente, la idea de la separación o la segregación en estas dos vías clásicas de activación tiene que ver con la facilidad con la que yo puedo detectar en qué lugar puede llegar a estar el problema ante un caso de hemorragia. ¿Sí? Bueno, en la vía común, bueno, esto ya lo dijimos, el factor 13, acá no lo mencionamos, permite la polimerización de la fibrina soluble. La mayoría de las etapas requieren calcio, ese calcio iónico que está circulando en sangre es esencial para este proceso, y justamente vamos a ver que una de las maneras de frenar la coagulación es quelar ese calcio, sacarlo del medio, y así la muestra no coagula nunca. Y el otro elemento esencial son los fosfolípidos, que los aportan estas plaquetas que están activadas y que están formando ese tapón plaquetario. Acá les traje unos modelitos de cómo el fibrinógeno, por acción de la fibrina, se va a polimerizar y se van a formar dímeros de fibrina, que luego se va a seguir polimerizando, y por acción del factor 13, ese polímero de fibrina se estabiliza, ¿sí? Y al microscopio, cómo se pueden visualizar en un gel de SDS estas mallas de fibrina, pero bueno, variando los distintos tipos. Fíjense, acá está la descripción del gráfico, de las fotos estas, arquitectura global de las redes de fibrina, y se reconocen distintos tipos de rearreglos, dependiendo también de cómo es esa polimerización. Bueno, hay mucha investigación sobre el tema de hemostasia, así que ahí ahora les traje también, para el que está interesado pueda ampliar. Fíjense, está la Sociedad Argentina de Hematología, la revista que emite la Sociedad Argentina de Hematología, su volumen 21 está dedicado a la fisiología de la hemostasia normal, ¿sí? Así que si quieren entrar, está todo en castellano. Hay como 7 o 10 revisiones que van, es del año 2017, van hablando de distintos aspectos de estos que vamos a tratar muy resumidamente en esta clase, y de ese artículo saqué esta tabla donde muestra a los factores de la coagulación, ¿sí? Ya ordenaditos un poco por nombre o por número. Estos factores, ¿dónde son sintetizados? Fíjense que la mayoría de ellos los fabrica el hepatocito, ¿sí? Salvo, fíjense, acá el factor tisular, la adventicia, fibroblastos, célula muscular lisa, monocitos, célula endotelial, polimorfonucleares. Bueno,
pero bueno, empieza a haber evidencia de que sí, estas células inmunes activas lo producen. Bueno, acá están las características de esos factores, y acá aparece que algunos de esos factores, como el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, son dependientes de vitamina K, ¿sí? Es decir, para la síntesis de un factor funcional, el hígado requiere de la vitamina K como factor para su síntesis, ¿sí? Los demás no son dependientes de vitamina K. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa con la coagulación propiamente dicha cuando hay un déficit de vitamina K? ¿Sí? ¿Y qué factores van a estar afectados en su funcionamiento? Otra variable que muestra la tabla es el peso molecular, es decir, el tamaño de la proteína. La vida media, esto también es importante, fíjense, está expresada en horas. Fíjense que la que tiene la vida media más corta es el factor 7. Y esto hace que el factor 7 sea un factor muy sensible cuando hay una alteración hepática aguda, ¿sí? Ante una insuficiencia hepática aguda, el primer factor que va a disminuir en plasma rápidamente es el factor 7. Y eso va a afectar directamente a la coagulación, pero no va a afectar a ambas vías por igual, sino que se va a ver afectada mucho más la vía extrínseca, y eso en el laboratorio, a través de las pruebas de coagulación distintas para una vía y la otra, lo podemos detectar. Bueno, después los valores de referencia, los valores, cuánto es lo mínimo que se necesita para que haya una hemostasia normal, y la manifestación clínica, que bueno, es el límite entre hemorragia y trombosis. Bueno, a veces es muy delicado, ¿sí? Sin embargo, bueno, la falta de algunos factores, como pueden ser las hemofilias, conducen a cuadros característicos de hemorragia, ¿sí? Pero a veces estos cuadros de hemorragia o trombosis se deben a desregulaciones de estos mecanismos de finalización, de activación, de control, que están incluidos en este proceso. Bueno, así que ahí les dejo el artículo para el que le interese por ahí verlo un poquito más. Bueno, a ver, en todo tipo de traumatismo las dos vías se activan. Sí, bien, no, siempre se activan las dos. Y ahora vamos justamente a esa respuesta. La clasificación en vía intrínseca y extrínseca no te lo explica, no te lo permite ver claramente, pero sí te lo va a responder esta otra teoría celular, esta otra visión de cómo funciona la coagulación, y que en realidad no hay una vía, es decir, si bien podemos describir una vía extrínseca e intrínseca porque hay dos señales claramente distintas, el colágeno o el factor tisular, sin embargo, lo importante o lo que resalta o rescata esta teoría es que podemos reconocer un proceso de iniciación de la coagulación, un proceso de amplificación y un proceso de propagación, ¿sí? En la generación de trombina. Y que la iniciación in vivo se da por activación de la vía extrínseca, ¿sí? Asociada al factor tisular. Es decir, ya sea ese traumatismo, ya sea la activación del sistema inmune, van a liberar este factor tisular o van a permitir que el factor tisular quede expuesto al plasma, y ahí el factor 7 se activa activando la vía extrínseca. Pero esa vía extrínseca solita no podría producir una cantidad suficiente de trombina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos inhibidores
no solo del factor tisular, que es este, el inhibidor del factor tisular, que se acuerdan, en una de las primeras que mostramos estaba producido en la célula endotelial, está anclado a la célula endotelial. Justamente es el factor que me asegura que la sangre se mantenga fluida, ¿sí? De manera que una pequeña liberación de factor tisular va a activar una pequeña cantidad de factor 7, pero rápidamente este factor tisular es inhibido por el inhibidor del factor tisular y la cantidad de trombina producida por esa vía extrínseca es mínima y está rápidamente neutralizada por la antitrombina 3. ¿Sí? Fíjense cómo van a empezar a actuar ambos activadores e inhibidores en forma permanente. Ahora bien, la amplificación de ese inicio, ¿sí? Acá tienen el inicio que se forma algo de trombina, pero la amplificación de ese inicio tiene que ver con que se pueda activar la vía intrínseca, ¿sí? Haciendo que esta trombina active el factor 11, activen el factor 9, se active el factor 8, ¿sí? Y que se active gran cantidad o que se produzca una mayor cantidad de trombina por la vía intrínseca para asegurar que ya empieza a haber conversión de fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Y luego, la propagación tiene que ver con la distancia o con la magnitud de ese daño, ¿m? Y va a estar relacionada o va a estar directamente afectada por la superficie lesionada y por la extensión en donde se van a encontrar estas plaquetas formando esa lámina de plaquetas agregadas y que sobre esa superficie es donde se produce el coágulo de fibrina. Si no tengo estas plaquetas adheridas a ese subendotelio, ese fibrinógeno no se transforma en fibrina en circulación, ¿sí? Así que esto explica en forma mucho más real cómo es que esa cascada de coagulación ocurre in vivo. Y es por eso que hoy en día se habla de esta teoría celular como la forma en que podemos explicar la activación de la coagulación in vivo. Sin embargo, volvemos a la vía extrínseca o intrínseca a los efectos de las pruebas de laboratorio. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, dime. Estaba viendo la imagen y no puedo Sí. encontrar el factor 12. No, porque no lo necesitas ahora, porque justamente la trombina, eso es lo interesante de esta teoría, que el rol de la vía intrínseca no es necesariamente activarse desde el principio, sino que genera, fíjate vos, en la próxima lo vamos a ver. La vía intrínseca lo que hace es, por la cantidad de factor 8, de factor 9 que hay, que son mucho más abundantes en miligramos por ciento que lo que hay de factor 5, tienen la capacidad de generar mucha más trombina que la vía extrínseca. Entonces, fíjate, acá tenés la vía extrínseca, ¿sí? Generando una pequeña cantidad de trombina, ¿m? A través de este mecanismo, y esa trombina hace, mira, es la amplificación que te muestra la otra. Activa el factor 5, que es un cofactor también del 10 para la vía extrínseca. Fíjate, activa el factor 8, que lo necesitas para formar este complejo acá con el factor 9. Activa el factor 11 y activa aún más las plaquetas. Fíjate que no necesitas activar a este factor 12 por colágeno, sino que la misma trombina que se generó acá es la que te va a amplificar la cascada de coagulación activando la intrínseca. Esto es lo que muestra la teoría celular
que no lo logra explicar la vía clásica, de intrínseca o extrínseca, es por un lado o por el otro. Y no, en realidad están ambas. Esta la inicia, la vía extrínseca es la que inicia in vivo, y la vía intrínseca es la que le da la cantidad suficiente de trombina para que se pueda producir la cantidad suficiente a través de la activación del factor 9, del factor 11, del factor 9, para activar el factor 10 y que ese 10 activado convierta la protrombina en trombina y que haya suficiente cantidad para superar la presencia de los inhibidores naturales que hay en el medio. ¿Sí? Tenés que lograr un nivel un poquito mayor de trombina para que todo este proceso se dirija hacia la transformación del fibrinógeno en fibrina y se genere el tapón hemostático. Porque vos en el medio, además de trombina, como dice acá el recuadro, la molécula central es la trombina. Su función es convertir fibrinógeno en fibrina, pero activa también el factor 8, el factor 5 necesario para los complejos enzimáticos activos. Y también activa la proteína C en presencia de trombomodulina, que era una proteína también del endotelio. Y activa el factor 13, que es el factor que va a estabilizar el fibrinógeno, ¿sí? Pero su acción está limitada por la antitrombina 3, que esa la tenemos, mirá, está en todo momento, la antitrombina 3, taca, 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 y el inhibidor del factor tisular. Quiere decir que el factor tisular aparece y rápidamente queda inhibido. Así que la pequeña cantidad de trombina que se pudo haber generado en ese momento necesita ser amplificada por la vía intrínseca para que el nivel de trombina supere la presencia de los anticoagulantes naturales, por ejemplo la antitrombina 3. ¿Sí? Esta antitrombina 3 también inhibe otras serinproteasas, su actividad es continua, pero su unión al 2 activado, al 10 activado, al 9 activado, es aumentada ¿por quién? Por la heparina. Y acá tenemos a la heparina como el anticoagulante fisiológico, porque lo que hace es aumentar la velocidad de inactivación de la trombina, ¿sí? Entonces, en presencia de heparina, la antitrombina 3 funciona mucho más rápido. ¿Y de dónde sale la heparina? ¿Dónde están estos heparansulfatos? Los endotelios. A ver, ¿en qué lugar del endotelio? Porque fíjate qué importante fue reconocer el endotelio normal, el que está mostrando el inhibidor del factor tisular, el que está mostrando la trombomodulina, y el endotelio lesionado, que es el que te deja ver el colágeno de abajo, el factor von Willebrand de abajo. ¿Dónde está el heparansulfato? Profe, en los mastocitos y basófilos, ¿no era? Está en los mastocitos y basófilos, por eso fíjense cómo se empieza a relacionar todo. Este factor tisular dijimos que se podía exponer por estas células inmunes activas, ¿sí? Y empiezan a desencadenar la extrínseca. Pero al mismo tiempo, si se activan estos mastocitos residentes en el subendotelio, en el tejido conjuntivo subendotelial, estos mastocitos automáticamente liberan la heparina, que va a ayudar a que esta antitrombina frene la producción de trombina. Fíjense cómo uno activa, pero inmediatamente también aparece el inhibidor. Y el heparansulfato está en el subendotelio también, ¿sí? Es un componente de la matriz del tejido conjuntivo. Así que si hay contacto todavía de ese plasma o de esa antitrombina 3 con el subendotelio, va a tener mucha más actividad antitrombina comparada con la antitrombina que no tiene heparina unida, ¿sí? Así que este es el mecanismo de acción de la heparina.
aumentar la velocidad de reacción de la antitrombina 3. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco con esta Sí, teoría habría que celular? leer más. Habría que leer más, pero sí se va Habría entendiendo. que leer más, pero bueno, por eso les dejo esa otra bibliografía, por eso les lo presento. Es muy esquemático esto, es muy resumido, pueden encontrar mucha más complejidad, pero está bueno que puedan empezar a dimensionar que es un proceso que tiene un equilibrio ultra delicado entre los activadores y los inhibidores. Y para que esto se desarrolle en el sentido de la formación de fibrina, tiene que haber durante un momento un pequeño exceso de trombina que haga que ese fibrinógeno se convierta rápidamente en fibrina, ¿sí? Porque luego, al segundo o al minuto después, ya esa trombina va a estar inhibida por todos los inhibidores naturales. Sí, Guadalupe. Yo le quería preguntar, porque leí también lo de heparina y también se mencionaba lo de la plasmina. Bueno, ¿Se la puede? plasmina va en un proceso similar a este, que justamente es la conversión de plasminógeno en plasmina, que es la enzima que se va a encargar de disolver ese coágulo, ¿sí? Es el proceso de fibrinolisis. Y es muy semejante a esto porque es una activación de precursores inactivos, como ser principalmente el fibrinógeno, y que el plasminógeno, y que la activación de ese plasminógeno tiene que ver también con factores activadores del plasminógeno, que se van a ir liberando del tejido lesionado principalmente. Así que el tejido lesionado libera en un primer momento el factor tisular, o muestra el factor tisular, que desencadena toda esta cascada de coagulación. Pero al mismo tiempo, pero un poquito más lento, ya está mostrando el activador del plasminógeno. Cosa de que se activa la cascada de coagulación, se forma un poco de trombina, se convierte el fibrinógeno en fibrina, se tapa la lesión, pero inmediatamente empieza a activarse la plasmina a partir del plasminógeno para poder removerlo. Porque la presencia también de trombos en las paredes de los vasos pueden dar algún tipo de complicación según la localización y el tamaño, ¿no? Pero es el proceso de fibrinolisis, sería el que continúa esto. Bien, muy bien. Y este gráfico nos muestra otra cosa, que uno puede tener una alteración hemorrágica, no por falta de factores, ¿sí? Sino a lo mejor por exceso de inhibidores, y no dejamos, el organismo no puede, descripción teleológica, el balance entre los inhibidores y los activadores determina que el proceso de coagulación esté inhibido la mayor parte del tiempo. Entonces el resultado es que el perfil de ese paciente sea prohemorrágico, esté desviado o esté derivado hacia una mayor tendencia a la hemorragia. Pero fíjense la cantidad de factores que participan. Entonces acá les muestro inhibidores de la coagulación. Fisiológicos, la antitrombina 3 con la heparina funciona más rápido. La proteína C activada, que la vimos también en esa primera imagen, que es la trombomodulina asociada a la célula endotelial, que activa la proteína C en proteína C activada. Y este es un inhibidor del factor 5 activado. Inhibidor del factor tisular, también en el endotelio. Y después estas otras proteínas, alfa-2 antiplasmina, alfa-2 macro, la alfa-1 antitripsina, que son proteasas inespecíficas, que están en circulación, las produce el hígado,
La denominación alfa 2 o alfa 1 tiene que ver con el lugar del proteinograma en donde corren, en donde se asientan, pero son proteasas, así que también participan en esa eliminación o esa inactivación de los factores activados. Después tenemos inhibidores in vitro, que son los que usamos nosotros los bioquímicos para poder mantener las muestras de sangre que sacamos por punción venosa y las ponemos en un tubo para que no se nos coagulen, porque si no se desencadena la vía de coagulación y terminan coaguladas. Cuando hay determinaciones que las tengo que realizar en suero, entonces necesito que la sangre coagule, y ahí puedo separar todos los elementos de la sangre, el fibrinógeno, todos los componentes de la coagulación quedan en el coágulo, centrifugo y tengo el suero, y ahí mido un montón de cosas. Pero hay veces que, por ejemplo, para hacer un hemograma, donde tengo que contar la cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos, cantidad de plaquetas, la muestra no se puede coagular, no se debe coagular. Entonces, ¿qué usamos como anticoagulantes? Quelantes de calcio. Sacamos de circulación el calcio y eso va a inhibir el proceso de coagulación. Y después tenemos otro grupo, que esto después lo verán en fármaco, las cumarinas y derivados de cumarinas, que estos interfieren con la acción de la vitamina K en la biosíntesis hepática de los factores. Por lo tanto, son algunos factores que se van a ver afectados, no todos, y principalmente el factor 7, que era el de menor vida media. Y después, esta imagen muestra otros inhibidores que son más modernos, que inhiben directamente el factor 10A. El 10A es el factor, acá está, ¿sí?, que inicia el tronco común. Así que ya sea por vía extrínseca o intrínseca que se haya iniciado la vía de coagulación, los inhibidores del 2A frenan la propagación y la amplificación. ¿Sí? Bien, esto es para tener entonces un pantallazo de justamente los fundamentos del proceso de coagulación. Y lo que vamos a hacer en el trabajo práctico, en realidad no la vamos a hacer esta experiencia, esta la van a ver ustedes en el video y van a charlar el método, cómo se realiza de acuerdo a lo que vieron en el video, y van a interpretar los resultados. Entonces, fíjense que hay una primera parte en donde se evalúa el efecto de la temperatura sobre la coagulación, hay otra parte en donde ponemos heparina, otra parte donde ponemos citrato y hepta, y acá recordamos que el mecanismo es secuestrar o quelar el calcio, y después, bueno, la heparina como anticoagulante fisiológico, explicamos ahí que se unía a la antitrombina 3, y después el dicumarol como un medicamento, deriva de cumarinas naturales con efecto anticoagulante, una vez ingerido pasa a la sangre e interfiere en el hígado con la síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K, provocando su disminución en plasma y el consecuente retardo de la coagulación. Así que esto lo van a tener que obtener o sacar del video y lo van a charlar durante la actividad de laboratorio. Bien. Y bueno, la aplicación de todo esto es poder... Sí, dime. Hola, hola. Tengo Bueno, una consulta. ¿La actividad de laboratorio es la que hacemos en el ACAP? no. Es actividad de trabajo práctico con los docentes de la comisión. El ACAP, actividad, ¿sí? ACAP, Se la hacen el mismo horario acá, profe, ¿no? claro. Fíjense que en la guía de actividades de la UT2
La primera parte, la primera guía ya la hicieron la semana pasada. La guía que toca ahora es esta actividad de laboratorio. Sí, es en el horario de ACAP, ¿está bien? Con la comisión. Profe, una pregunta. Sí, ¿Vamos a ir al laboratorio o sí, solamente? van a ir al laboratorio. Si no hay ningún cambio de planes, está reservado para que vayan al laboratorio. ¿Sí? Bueno, profe, Bien. muchas gracias. Bueno, y lo último esto, ¿cuál es la aplicación clínica de todo esto? Que puedan interpretar un coagulograma completo. Este va a ser un estudio complementario que se pide siempre que por lo menos van a hacer una intervención o van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, o a un proceso invasivo. Entonces, acá lo que van a analizar es tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, PTT, recuento de plaquetas. Entonces, pasando esto en limpio, el parámetro sanguíneo relacionado con hemostasia es la cantidad de plaquetas. Dentro de las células que forman la sangre, tenemos las plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿sí? En hemostasia, las que nos interesan son las plaquetas, así que por eso está el recuento de plaquetas, ¿está bien? Es fundamental. Y después hay otras pruebas de laboratorio, in vivo e in vitro, para evaluar el proceso de hemostasia. Hay muchos métodos que varían en fundamento y en sensibilidad, pero acá pueden ver el tiempo de sangría, que esta es la prueba que van a hacer en el laboratorio, con el valor de referencia de 1 a 4 minutos que evalúa la hemostasia primaria con un valor normal. Y van a tener, por ejemplo, acá entonces les detallo que la hemostasia primaria la van a evaluar con este tiempo de sangría, ¿sí? La vía extrínseca la van a evaluar con este tiempo de protrombina. Esto es así porque los reactivos que usamos en cada una de estas pruebas tienen los componentes de la vía que analizamos y no tienen los otros. Entonces podemos decir que el TP evalúa en forma específica la vía extrínseca, porque estamos evaluando la activación de ese factor 7 más el tronco común. Mientras que la vía intrínseca la vamos a evaluar con el APTT o KPTT, que es este otro que ven acá, porque los reactivos que usamos tienen los componentes de la vía intrínseca más el tronco común, pero no tienen los de la extrínseca. ¿Me siguen? Mientras que cuando hacemos tiempo de coagulación de sangre entera, que ahí tienen también un video de cómo se hace, esos videos los hicieron los que en su momento fueron ayudantes de la cátedra. La coagulación de sangre entera, acá evaluamos todo el proceso completo, es decir, vía extrínseca y vía intrínseca. Obviamente, si hay una alteración en ese tiempo de coagulación, no podemos saber o no podemos decir a cuál de las dos vías está afectada o si está afectada la cantidad de plaquetas. Por eso necesitamos estas otras determinaciones que van estudiando, van analizando secuencialmente o en forma específica cada uno de los componentes de la hemostasia. ¿Sí? Bueno, y con esto creo que terminamos. Esta es la interpretación del coagulograma normal, que sería el objetivo final de la actividad de laboratorio. ¿Está? Bueno, Profe, sí, dos preguntas. bien. Primero, ¿este Power lo vas a compartir después a la plataforma? Sí, hay un lugarcito donde es, no me acuerdo el título que tiene, pero está en la parte de actividades de laboratorio, está antes de los videos. Y ahí Sí. ya lo subo al Power, Y, así lo y pueden revisar. Ok, y la otra pregunta era con respecto a las petequias que me quedó de lo que había leído. Yo Sí, las entendí como que era
algo que podía ser patológico, siempre y cuando sea más de 10, ¿no? Claro, en la prueba que hacemos, que es la prueba del lazo, vos generando esa presión extrínseca con el manguito de presión, Sí, sí. estás de alguna forma, que eso es lo que tienen que tratar de explicar a través del fundamento fisiológico, estás generando una Lesiones en los mayor capilares. presión sobre el endotelio, ¿sí? Ujú. Entonces puede que ese endotelio se rompa o no se rompa. Si ese endotelio se rompe, vos lo vas a evidenciar cuando soltás el lazo, cuando soltás el manguito, lo vas a evidenciar a través de una gran cantidad de petequias. Entonces hay que poner un límite. Entonces el valor normal es hasta 5 o 10 petequias según donde se observa la superficie y demás. Si En este es caso, mayor a esa cantidad, ¿qué podrías decir? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Cuáles podrían ser las causas de que aparezcan más petequias? A veces pueden ser espontáneas las petequias y eso sí es un signo anormal. Pero en el contexto de la prueba de laboratorio, una cantidad mayor a 10, algunos autores dicen mayor a 20, te podría estar indicando una afectación de la hemostasia primaria, pero específicamente uno de esos componentes. ¿Sí? claro, sería como que están disminuidas las plaquetas, por ejemplo. Una puede ser que estén disminuidas las plaquetas y si no, ¿qué otro componente puede estar alterado, que no tiene la suficiente resistencia para Eh, tolerar ese aumento de presión que se genera intravascular? Porque vos el al poner endotelio el tendría que ser. manguito lo que estás haciendo es evitar el retorno venoso, ¿sí? O se Sí, está generando un éxtasis venoso, ¿eh? Por ahí la extremidad se puede ir poniéndose un poco más violácea, porque la sangre no puede retornar. Entonces ese aumento de presión intravascular venosa, ¿viste? sí, Golpea o repercute sobre qué estructura. el endotelio. El endotelio. Entonces, si el Ujú. endotelio tiene alguna alteración funcional o estructural, puede que se lesione, puede que haya una ruptura. Y ahí vas a evidenciar entonces, puede que las plaquetas estén bien y están generando después la hemostasia primaria, pero se genera esa petequia. Se Profe, genera y esa extravasación de sangre. en cuanto, bueno, a la formación de las petequias, en este caso en el laboratorio es por la presión que se ejerce por el manguito, pero en Exacto. condiciones normales no, No no debería deberían haber, formarse. no debería Ah, está haber. bien. Entonces, si te aparecen petequias espontáneas, que se dice, hay que hacerle un buen interrogatorio al paciente, a ver qué estuvo haciendo los días previos, si está tomando alguna medicación, si pudo haber estado en algún lugar o pudo haber tenido algún contacto con alergenos y demás, ¿sí? Ah, está bien. Y ahí puede el médico empezar y obviamente le va a hacer pruebas de laboratorio y demás para ver el origen de esas petequias, porque te puede estar hablando de una alteración de la hemostasia, ¿sí? Ah, listo, Bien. listo, listo. Pero Gracias, esos son profe. espontáneas, ¿sí? Lo que hacemos en la prueba es algo controlado, ¿eh? Es una presión no demasiado intensa y no por mucho tiempo, pero que permita, si está el endotelio frágil o la cantidad de plaquetas está disminuida, que permita ver un aumento del número de petequias. Ok, Bien. Profe, gracias, ¿y profe. qué medicaciones alterarían? Y bueno, a ver, ¿cuál dijimos? ¿Cuál mencionamos ahí que afecta esa hemostasia primaria? Hay un componente que es el tromboxano A2, que es esencial para que se agreguen las plaquetas. Ese es producido por la acción de la ciclooxigenasa. ¿Y qué fármaco inhibe la ciclooxigenasa? Los AINES, Eh, como el el ibuprofeno. aspirina.
el ácido acetilsalicílico, y lo toma todo el mundo, venta libre. Entonces hay que preguntar, ¿está tomando aspirina? Bueno, déjela, y hay que esperar, habría que esperar que esas plaquetas que fueron expuestas al inhibidor de la COX se recambien, porque ya una vez que quedó inhibida la enzima, ya esa plaqueta no va a producir más tromboxano. Entonces va a haber que esperar unos 5 o 7 días, que es el tiempo de renovación de las plaquetas en circulación. Así que sí, la simple aspirina te puede prolongar el tiempo de sangría, por ejemplo. Bien. Muy bien. Bueno, tiene bastante, pero bueno, traten de no, traten de ir leyendo, de ir fijando por ahí algunas de estos conceptos, de adhesión, de agregación, coagulación, para que no se les vaya juntando tanta información, ¿sí? Bien. Así que bueno, ahora ya se lo subo. ¿Cómo me decían algo del horario? A ver, ¿qué dice acá? No, comienzan a las 7. Antes empezábamos a las 8, pero por ahí terminábamos muy tarde, así que pusimos a las 7. ¿Sí? Es lo que figura en el cronograma. ¿Está? Profe, Bueno. en el cronograma figura 7:30, por eso muchos entramos tarde. A ver, ¿por qué? Espérate que voy a salir de acá, dejar de compartir. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice de cronograma? 19:30 dice. Tienes razón. Bueno, 19:30 entonces. La próxima, me confundí yo. Pensé que era me quedé con que era las 7. No leí las 1:30. Bueno, no, mirá, ves que abajo en el link, pues yo me fui acá al link. En el link, acá le comparto. Dice 19 horas. No estoy tan loca, che. A ver. Esperen que les comparto esto. Ahí. Share. Al menos en este nuevo. ¿Vieron que el parcial se adelantó una semanita? Así que acá, ¿lo ven? Dice 19 horas. Link Zoom. Por eso me quedé. Claro, profe, pero arriba dice lunes. Claro, sí, horas. ahora lo vamos a... ¿Ustedes qué les conviene? ¿Qué prefieren? Profe, yo creo que 19:30 porque antes teníamos la ayudantía. Sí, ¿Ayudantía de qué? De las guías de autoestudio. Terminan con De los fisio. chicos, con los ayudantes, listo. 19:30 entonces. Bueno, tienen razón, que están los muchas gracias, chicos a las profe. 5, hacen las guías de autoestudio. Dale, bueno, así que quedamos 19:30. Perfecto. Sí, pues estas las voy a dar todas yo. Así que ahí coordinamos para las 19:30. Bueno, muy bien. Cualquier duda, bueno, van a tener la actividad con los docentes y bueno, y si no, pueden consultar también con los ayudantes o nos consultan a nosotras, no hay ningún problema. Gracias, Ahora profe. subo el Gracias, audio. profe. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Gracias, Chao, profe. gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Chao.